Bueno, pues lo primero agradeceros, Luis, Esther, que me hayáis invitado. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, y toda la gente también que se ha unido a la sesión. Muchas gracias por uniros. Espero que sea interesante. Tengo aquí una presentación que voy a compartir con vosotros. Vamos a ver. Share screen. ¿Será este? A ver. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Y la voy a poner también así un poquito más en grande para que se vea mejor. A ver. Ahora, yo creo que se ve, ¿no? Ahora se ve la presentación. ¿Lo veis todos bien? ¿Esther? Sí. Sí, lo vemos. Se ve fenomenal. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Pues bueno, voy a empezar a hablar de la presentación aproximadamente, yo creo que durará unos 45 minutos aproximadamente. Después de la presentación, pues bueno, tendremos ahí un turno de preguntas. De todas maneras, si tenéis alguna cosa así que queráis discutir, pues bueno, pues podéis hablar por el micrófono y preguntar cualquier cosa. De nuevo, eso, agradecer mucho a la Universidad de Valladolid, a Funge. La verdad es que es fantástico, ¿no? Yo de siempre he hablado mucho de lo importante que es la cooperación entre la universidad y la empresa. Es fundamental, yo creo que para el futuro del país, que esta colaboración funcione y funcione bien. O sea, que esto es un muy buen ejemplo y estoy muy agradecido que me hayáis invitado. Bueno, sobre mí, un poco para poneros en contexto, sí, yo soy el director de PI Farm, es una empresa de consultoría de servicios de farmacovigilancia. La farmacovigilancia es un campo en el que yo ya llevo trabajando aproximadamente unos 20 años, que empecé a trabajar en Dinamarca, porque estuve viviendo allí. En concreto estuve trabajando en la Agencia Danesa del Medicamento y bueno, allí es por donde entré en el campo de la farmacovigilancia y me he ido formando en colaboración con la Agencia Europea del Medicamento, donde he estado también realizando cursos de formación con distintos sistemas, IBWeb y Odra Vigilance, que supongo que os sonarán a algunos de vosotros. Y bueno, pues a través de esos cursos de formación yo empiezo a trabajar como consultor. Se crea PIFAR, que es una empresa española, aunque bueno, nosotros estamos también, tenemos gente prácticamente de todos los países porque tenemos proyectos globales, y también tenemos gente, por ejemplo, en la República Checa que también está trabajando para PIFAR y colaboradores en toda la Unión Europea e incluso en otros países de fuera de la Unión Europea también estamos iniciando ahora algunas colaboraciones, por supuesto, en países de Sudamérica, ¿no? Con lo cual, pues estamos muy contentos, ¿no? Porque, en fin, la farmacovigilancia es un campo muy importante y al mismo tiempo, pues es un trabajo que ayuda a proteger la salud de los pacientes, que yo creo que al final del día es lo que nos importa a todos como profesionales que somos, ¿no? de la salud y de la farmacovigilancia. Yo ahora mismo desarrollo posiciones de responsable de farmacovigilancia para ciertos proyectos, para ciertas empresas y también responsable de farmacovigilancia en España, punto de contacto con la autoridad competente, aparte de hacer pues, bueno, pues otras tareas de farmacovigilancia conjuntamente con el resto del equipo de PV Farm que tenemos, que es un equipo pues joven, pero al mismo tiempo con experiencia dentro del campo de la farmacovigilancia. En esta presentación voy a hablaros de farmacovigilancia en la industria farmacéutica. Vamos a ver, es un campo muy amplio, ¿no? Y la verdad es que daría muchísimo que hablar, ¿no? Entonces yo he intentado sintetizarlo un poco para que sirva un poco de introducción, ¿no? Y bueno, pues dar unas pinceladas, ¿no? Generales, ¿no? De cómo se puede entender esto, ¿no? Porque claro, si entramos en detalle tendríamos mucho de qué hablar, ¿no? He creado como 4 bloques. La primera va a ser una introducción, hablaremos también sobre el marco legislativo, dentro del marco legislativo europeo, que es donde nos movemos nosotros. Hablaremos un poquito del sistema de calidad en farmacovigilancia,
las funciones del QPPV, que es el responsable de farmacovigilancia, y el PSMF, que es el archivo maestro de farmacovigilancia, que son dos pilares fundamentales para el desarrollo de la farmacovigilancia en la industria farmacéutica. Y luego, pues bueno, operaciones aquí voy a sintetizar, ¿no?, brevemente un poco las principales operaciones de las cuales son responsables los departamentos, ¿no?, de farmacovigilancia en la industria farmacéutica, para dar una idea, ¿no? Bueno, pues empezamos con la introducción y el marco legislativo en Europa. Todos conocéis, me imagino que además muchos de vosotros estáis en el curso, ¿no?, y ya habréis también entrado, pues, en muchos conceptos de detalles, ¿no? El concepto de farmacovigilancia, ¿no? Aquí tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos, ¿no? Es muy importante ver cómo está esta misma definición muy estrechamente relacionada con el medicamento en sí, con problemas derivados, efectos adversos derivados de los medicamentos, y cómo habla también de distintas fases, ¿no? O sea, actividades relativas a la detección, es decir, detectar cosas que no se conocen, ¿no?, o que se conocen poco y que se quieren esclarecer, ¿no?, las situaciones que se quieren esclarecer, la evaluación de esas situaciones, comprensión y prevención de efectos adversos, basándonos desde el punto de vista de que no existe un riesgo cero. Vamos a tener situaciones en las que, vale, vamos a tener ciertos riesgos, pero vamos a intentar prevenir esos riesgos de tal manera que el beneficio siempre sea el máximo posible, ¿no? Que al fin y al cabo la farmacovigilancia, pues, es precisamente eso, la evaluación del riesgo-beneficio, ¿no? Vamos a hablar de evaluación riesgo-beneficio, es muy importante. A medida que el producto pasa más tiempo en el mercado, se empieza a conocer mejor su perfil de seguridad. Esto es un hecho porque cuando los medicamentos salen al mercado, en la fase clínica de desarrollo de los medicamentos, bueno, pues exponen los medicamentos a un cierto número de personas, ¿no?, limitado. Entonces, pues cuando un medicamento novedoso sale al mercado, lo que se conoce sobre ese medicamento está muy limitado. Se ha expuesto a un número limitado de pacientes. Esos pacientes que se han expuesto pues no son representativos de una población más global, más diversa, más distinta, ¿no? Y claro, lógicamente ahí la información que nos va a llegar a nosotros relativa a seguridad, al perfil de seguridad del medicamento, una vez que el medicamento sale al mercado, es fundamental para realmente poder decir que el medicamento es seguro, ¿no?, y que el perfil de seguridad sigue siendo un perfil de seguridad aceptable, ¿no? Esto es fundamental en farmacovigilancia. De hecho, la legislación que nosotros conocemos en farmacovigilancia a día de hoy, a nivel europeo, es, desde mi punto de vista, pues una de las legislaciones más exhaustivas a nivel mundial, y más detallista a nivel mundial, y se desarrolla mediante la cooperación de todos los países de la Unión Europea, ¿no?, en un claro ejemplo de colaboración para reducir significativamente las reacciones adversas que se producen en los medicamentos. En concreto, en la Unión Europea se ha estimado que aproximadamente causan alrededor de unas 200.000 muertes al año en la Unión Europea, con lo cual pues estamos hablando de un problema bastante complejo, ¿no? En la Unión Europea tenemos directivas, reglamentos que están diseñados para intentar mejorar la recopilación de los datos, para poder analizarlos de la mejor manera posible y poder aportar pues esas soluciones, ¿no?, esas evaluaciones rápidas de los problemas relacionados con la seguridad de los medicamentos. Esto en un departamento de la industria farmacéutica se va a traducir en unas funciones y unas responsabilidades muy claras y específicamente detalladas en esta legislación, ¿no? La colaboración entre las distintas organizaciones, instituciones para minimizar
duplicaciones de esfuerzos, procedimientos más simplificados para presentaciones de informes y una mayor agilidad y colaboración entre la industria y los reguladores, y tener pues, una claridad y una seguridad dentro de un marco legal para las actividades de monitorización relacionadas con reacciones adversas. De hecho, la legislación europea sirve de ejemplo para otras legislaciones de otras áreas del mundo, ¿no? En Europa en general la legislación, bueno, pues incluye la Directiva 2010/84, el Reglamento 1235/2010 y el Reglamento de Ejecución 520/2012 de la Comisión. Aparte también tenemos el Reglamento 1027 y la Directiva 2012/26. Si entráis dentro de estos textos, veréis que los textos tienen una enorme complejidad y son bastante extensos y están muy, muy detallados, con lo cual, pues bueno, entrar en la legislación pues siempre es complejo, ¿no? Porque además la legislación detalla, es muy específica y detalla muchísimas áreas. En general, estas son las 4 áreas fundamentales en las que podemos dividir esta legislación específica desde el punto de vista de la industria farmacéutica y actividades que están relacionadas con estas áreas. Por ejemplo, recopilación de información clave sobre los medicamentos. Esto es un punto fundamental, se necesita conocer esa información, regarla de una manera efectiva. Aquí podemos incluir, por ejemplo, pues los planes de gestión de riesgos de medicamentos, los informes periódicos de seguridad que van a ir recopilando información de unos periodos específicos, estudios de seguridad y eficacia post-autorización, una vez que el medicamento sea autorizado para poder recoger más información sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos, y, por supuesto, el archivo maestro del sistema de farmacovigilancia, que es un documento muy importante del cual luego pues, vamos a hablar un poquito. El análisis y la comprensión de estos datos y de la información, esto es fundamental para poder entender qué nos está llegando y comprender ese beneficio-riesgo, ¿no? Esa evaluación beneficio-riesgo, ¿no? Tenemos actividades que van a estar relacionadas con la detección de nuevas informaciones, nuevas señales y la gestión de esa información. El triángulo negro también ha sido un punto muy importante para advertir, ¿no? de la novedad de un medicamento que está bajo control adicional. Luego tenemos también actividades relacionadas con la comunicación, y aquí desde el punto de vista de la EMA, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento es muy activa y las autoridades competentes igualmente, ¿no? Publican en sus páginas web actas de las reuniones, agendas de las reuniones, anuncios de seguridad sobre los medicamentos que están autorizados en la Unión Europea. Aquí hay muchísima actividad de cara a la comunicación y a la transparencia. Y medidas para salvaguardar la salud pública. Y aquí tenemos también la actividad que los comités están realizando. Tenemos el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia, el PRAC, por sus siglas en inglés, ¿no? El Grupo de Coordinación para el Reconocimiento Mutuo, procedimientos descentralizados, y luego ciertas actividades como van a ser los arbitrajes que va coordinando la Agencia Europea del Medicamento, y también la monitorización de la literatura científica, que también incluso en una parte muy extensa la realiza la Agencia Europea del Medicamento, aparte de las compañías farmacéuticas, ¿no? que tienen su responsabilidad. Entonces, todos estos pilares, ¿no? se van uniendo y van definiendo esa responsabilidad que va a tener el titular de autorización de comercialización. El titular de autorización de comercialización, TAC, o por sus siglas en español, o Marketing Authorization Holder por sus siglas en inglés, ¿no? Y aquí veréis que utilizo también algunas siglas en inglés, porque, bueno, la legislación está también, hay muchas partes que están en inglés, ¿no? Y nosotros manejamos mucho esa terminología, pero bueno, he intentado ponerlo así para que sea un poquito claro, ¿no? y fácil de seguir, ¿no?
tiene esa responsabilidad tan importante, ¿no? El titular de la autorización de comercialización aquí es pues ese laboratorio que tiene ese medicamento, que pone ese medicamento en el mercado y que tiene esa responsabilidad, esa obligación para poder recopilar los datos de una manera continua y realizar las actividades de farmacovigilancia. Esos datos, por supuesto, se van a comunicar, deben ser transmitidos a las autoridades dentro de unos plazos definidos. Y esto va a hacer que sea posible que esa información llegue a las personas que van a hacer ese balance beneficio-riesgo y si se detecta algún cambio en ese balance beneficio-riesgo, comunicarlo inmediatamente, por supuesto, para actuar con celeridad. Las autoridades incluso van a ser capaces de solicitar más investigaciones, estudios adicionales y pedir incluso que se realicen algunos procedimientos para actualizar esa información que pueda ser novedosa, incluirla cuanto antes en la información de los productos y aparte implementar otras medidas de seguridad que sean necesarias. Toda la legislación de farmacovigilancia, que es muy extensa, se resume de alguna manera o se incluye de alguna manera en lo que conocemos como las buenas prácticas de farmacovigilancia o GDP en sus siglas también en inglés, ¿no? Las buenas prácticas de farmacovigilancia son un conjunto de medidas que son elaboradas con la base de la legislación, son elaboradas unas guías que facilitan el entendimiento de esa legislación y facilitan la farmacovigilancia a nivel de la Unión Europea. Las buenas prácticas de farmacovigilancia son como la Biblia, hay que conocerlas y hay que conocerlas muy bien. Cuando se trabaja en la industria farmacéutica es el punto de partida, se pueden entender incluso como un poco como un libro de cocina, ¿no? Como el que sigue una receta, pues igual las buenas prácticas de farmacovigilancia son lo mismo para la farmacovigilancia. Y bueno, pues van a explicar a los titulares de autorización de comercialización cómo realizar la farmacovigilancia. Las buenas prácticas de farmacovigilancia también aplican a la Agencia Europea del Medicamento y a las autoridades reguladoras de los medicamentos de los Estados miembros de la Unión Europea. Aplican a todos, ¿no? Aquí nos estamos un poco basando en la perspectiva del titular de autorización de comercialización, pero las buenas prácticas de farmacovigilancia aplican a todos los actores, ¿no? Y las buenas prácticas de farmacovigilancia están divididas en capítulos. Cada capítulo explica un proceso distinto de farmacovigilancia, pero bueno, al fin y al cabo todos los procesos de alguna manera están conectados, ¿no? Porque bueno, al final del día, como hemos dicho anteriormente, de lo que estamos hablando es de preservar la salud pública, ¿no? Que es lo importante. Aquí tenemos un listado de las buenas prácticas de farmacovigilancia, los módulos de las GDP y los distintos capítulos, que como os he comentado antes son muy importantes. El primer capítulo está orientado al sistema de calidad, el sistema de farmacovigilancia y el sistema de calidad. El segundo capítulo está orientado al archivo maestro de farmacovigilancia. Luego hay un capítulo de inspecciones por parte de autoridades competentes, otro de auditorías que se pueden llevar a cabo internamente o externamente por parte de las compañías farmacéuticas. Hay un capítulo sobre planes de gestión de riesgos. Hay un capítulo muy importante, además, el módulo 6, sobre reacciones adversas y notificaciones de reacciones adversas. Un capítulo sobre informes periódicos de seguridad. Otro capítulo sobre los estudios post-autorización de seguridad. Un capítulo sobre detección de señales en farmacovigilancia. Un capítulo sobre monitorización adicional para determinados fármacos. Otro capítulo de comunicaciones relacionadas con seguridad. Y otro capítulo de minimización de riesgos, medidas de minimización de riesgo, ¿no? Sería Risk Minimization Measures. Son, bueno, capítulos que son extensos, pero al mismo tiempo, pues bueno, detalladamente explican las distintas actividades que tiene que tener en cuenta un titular en materia de farmacovigilancia.
Como podréis entender, pues es muy extenso, ¿no? Yo voy a entrar un poquito en detalle en el sistema de calidad de farmacovigilancia y en otros puntos para que empecemos a entender un poco esas responsabilidades. Como hemos visto, el primer capítulo de las buenas prácticas de farmacovigilancia hablaba de eso, ¿no? Del sistema de farmacovigilancia y el sistema de calidad en farmacovigilancia. Bueno, pues el sistema de calidad en farmacovigilancia es fundamental, ¿no? Porque para tener un sistema de farmacovigilancia, ese sistema tiene que estar construido sobre un sistema de calidad. Y ese sistema debe ser adecuado y efectivo y al mismo tiempo debe estar adaptado a cada una de las organizaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el sistema va a estar en mejora constante, es un sistema que va a estar vivo, y aquí de hecho tenemos un ciclo de calidad. Primero tenemos una planificación de actividades, luego hay una adherencia o no adherencia a esas actividades que se han planificado. Luego hay una actividad de control para ver si realmente se están haciendo las cosas como hemos definido que queremos hacerlas. Y entonces aquí hay una fase de evaluación o mejora en base a los resultados que hemos obtenido. Y esto hace que este círculo que está constantemente trabajando, hace que bueno, los procesos pues, se vayan mejorando continuamente. Es un concepto que nosotros tenemos en el sistema de calidad de una mejora continua, ¿no? Porque cabe decir que el que se hagan las cosas con calidad o dentro de un sistema de calidad no quiere decir que se hagan las cosas bien. O sea, un sistema de calidad lo que establece es una forma determinada de hacer las cosas según una planificación que hemos llevado a cabo. Pero no tienen por qué hacerse las cosas bien. Si se hacen las cosas mal, se va a detectar, se va a mejorar y esa mejora continua va a ser lo que realmente haga que al final las cosas terminen haciéndose bien, ¿no? En farmacovigilancia esto es fundamental. Cualquier actividad que nosotros hagamos dentro de la farmacovigilancia debe de estar enmarcada en un sistema de calidad y ese sistema de calidad va a estar en constante evolución. Entonces, pues claro, hay unos objetivos, ¿no? De ese sistema de calidad de la farmacovigilancia, que aquí son varios objetivos, ¿no? Por supuesto, el primer objetivo del sistema de calidad va a ser cumplir con los requisitos legales, tal y como están establecidos en la legislación, en las buenas prácticas de farmacovigilancia, en las tareas, las responsabilidades que tiene el titular de autorización de comercialización. Prevenir los daños que puedan estar ocasionados por reacciones adversas derivadas al uso dentro o fuera de los términos de la autorización del medicamento o también exposición ocupacional de profesionales sanitarios, por ejemplo. La promoción del uso seguro y eficaz de los productos, proporcionando también información a autoridades, profesionales de la salud, pacientes. Y, por supuesto, contribuir a la protección de los pacientes y a la salud pública. A mí me gusta mucho, ¿no?, esta imagen porque realmente, pues bueno, el farmacovigilante, ¿no?, la persona que realiza la farmacovigilancia, ¿no?, y todas las personas asociadas, pues proporcionan esa protección a los pacientes y a la salud pública que es tan importante. Y como veis, está muy reflejado en los objetivos del sistema de calidad de farmacovigilancia. Hemos dicho anteriormente que el sistema de calidad de farmacovigilancia debe estar adaptado a la organización. Entonces, pues claro, vamos a tener sistemas totalmente distintos de una organización a otra. No va a ser el mismo sistema de calidad, el sistema de calidad de una empresa pues, muy pequeñita a una empresa pues, mucho más grande, con muchísimos más medicamentos y una estructura pues, más compleja, ¿no? Lógicamente, van a ser distintos sistemas de seguridad, de calidad, ¿no? Los sistemas de calidad van a reflejar los procesos de farmacovigilancia, es decir, qué se hace en cada actividad relacionada con farmacovigilancia y se van a ir reflejando en procedimientos normalizados de trabajo. Esto también se conoce como SOPs por sus siglas en inglés o PNTs, ¿no? Y bueno, van a ser la documentación más importante, ¿no?, del sistema de calidad dentro de una estructura piramidal.
¿no? En la parte de arriba de la pirámide encontraremos un manual de calidad con una serie de políticas que están al nivel superior de un sistema de calidad. Posteriormente, en el siguiente nivel, encontramos los procedimientos normalizados de trabajo, y luego en niveles un poquito más bajos, ya de más detalle, encontramos instrucciones y los registros en sí, ¿no? O sea, un sistema de calidad siempre tiene esta estructura piramidal. Y, por supuesto, fundamental, tener una serie de objetivos de calidad y una serie de métodos para monitorizar la efectividad del sistema de calidad. Si pusiéramos un ejemplo, pues bueno, como sabéis, la notificación de las reacciones adversas por parte de los titulares de autorización de comercialización a las autoridades competentes está muy regulada, ¿no? Las reacciones adversas que son graves se deben comunicar como máximo en 15 días. Ese es el límite para comunicar una reacción adversa grave, ¿no? Y las que no son graves, pues tenemos 90 días para comunicarlas. Bueno, pues nosotros, en nuestro sistema de calidad, lógicamente, primero tenemos que tener un procedimiento donde se explique cómo se van a recoger esas reacciones adversas, cómo se van a introducir en la base de datos o cómo se van a comunicar a las autoridades competentes, en qué plazo se van a comunicar, y cómo vamos a medir que estamos cumpliendo con ese requerimiento que tenemos, ¿no? Entonces, por eso, y como esto, cualquier otra actividad de farmacovigilancia. Con lo cual, pues, como veis, el sistema de calidad es fundamental para tener un departamento de farmacovigilancia que opere correctamente. Bueno, otro punto muy importante es el tema de la función del QPPV o responsable de farmacovigilancia y el papel que tiene el archivo maestro de farmacovigilancia. El QPPV o la persona responsable de farmacovigilancia es fundamental, forma parte del sistema de farmacovigilancia, y bueno, es una obligación, ¿no? O sea, el titular de autorización de comercialización, es decir, la empresa, debe tener permanente y continuamente a su disposición una persona que sea responsable de farmacovigilancia en la Unión Europea. Esta persona debe tener una autoridad suficiente como para poder influir en el desempeño del sistema de calidad y en las actividades de farmacovigilancia. Esto no es siempre sencillo, porque claro, esta persona, el que pueda influir en el desempeño, pues ya implica que el mismo titular de autorización de comercialización pues debe poder delegar en esta persona ciertas decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginar la situación que hemos dicho anteriormente, ¿no? Tenemos que enviar los casos serios en 15 días a la autoridad competente. Bueno, ¿qué pasa si no los enviamos en 15 días? Si los estamos enviando en 20 o 30 días. Eso no está bien, ¿no? No estaríamos cumpliendo con la legislación, ¿no? ¿Y por qué se están enviando los casos tarde? A lo mejor es que hay un volumen de casos muy alto y hay poco personal de farmacovigilancia que pueda enviar esos casos. En esa situación, el responsable de farmacovigilancia pues sería la persona que le diría al resto de la organización, pues necesitamos contratar a una persona más para que esos casos, en vez de transmitirse en 25 días, se puedan transmitir en 15 y no entremos en una desviación, ¿no? Esto es lo que queremos decir con que esta persona debe tener suficiente autoridad para influir en el desempeño del sistema de calidad y las actividades de farmacovigilancia. De hecho, el responsable de farmacovigilancia tiene muchísimas responsabilidades, ¿no? La persona responsable de farmacovigilancia tiene muchas responsabilidades. Aquí hemos incluido, según la legislación, ¿no? Esas responsabilidades. Como podéis ver, la primera, tener una visión general del perfil de seguridad de los medicamentos y de cualquier problema de seguridad emergente de la compañía en concreto. Tener conocimiento de cualquier condición u obligación adoptada como parte de las autorizaciones de comercialización de los productos, saber qué se ha acordado con las autoridades en materia de los productos, tener también conocimiento de medidas de minimización de riesgos,
tener también autoridad sobre el contenido de los planes de gestión de riesgos de los medicamentos, participar en la aprobación de los protocolos de estudio de seguridad posautorización, tener conocimiento de los estudios de seguridad posautorización que se realicen, también garantizar la realización de la farmacovigilancia y la presentación de todos los documentos relacionados con farmacovigilancia de acuerdo con los requisitos legales y las buenas prácticas de farmacovigilancia, es decir, que la información que se presenta sea correcta y esté de acuerdo con la legislación, garantizar la calidad necesaria para corregir y la integridad de los datos de farmacovigilancia que se están presentando y no presentar datos que no tengan la integridad y la calidad suficiente. También asegurar una respuesta rápida a cualquier solicitud. Bueno, vamos a ver. Las responsabilidades del QPPV, ahora sí se me oye, ¿no? Perfecto. Las responsabilidades del QPPV son muchas, ¿no? Creo que me he quedado por aquí, ¿no? Asegurar una respuesta completa y rápida a las solicitudes de las autoridades competentes, proporcionar información relevante sobre la evaluación de beneficio-riesgo a la autoridad competente, aportar información sobre medidas en respuesta a problemas emergentes de seguridad, por ejemplo, variaciones, restricciones de seguridad, comunicación a los pacientes, profesionales sanitarios. Como veis aquí, el QPPV, la persona responsable, está un poco en el ojo del huracán, ¿no? Y actuar como punto de contacto de farmacovigilancia para las autoridades competentes de los Estados miembros y la agencia las 24 horas del día, ya no dejan ni dormir, las 24 horas del día, y también ser punto de contacto para inspecciones de farmacovigilancia. Bueno, como veis, pues bueno, es una responsabilidad bastante grande. Tampoco quiere decir que la persona responsable de farmacovigilancia lo tenga que hacer todo, ¿no? Es verdad que la persona responsable de farmacovigilancia, lógicamente, se va a apoyar en el equipo de farmacovigilancia para la realización de todas estas actividades, pero, lógicamente, debe ser una persona que entienda, que sea capaz de poder actuar como interlocutor, ¿no? con los Estados miembros, ¿no? y la agencia, y sea capaz también de poder iniciar acciones dentro del titular de autorización de comercialización, pues para asegurarse de que la farmacovigilancia se está realizando de una manera correcta. O sea que la responsabilidad es bastante grande. Luego, cuando hablamos también de ese contacto 24 horas al día, es verdad que la persona responsable también tiene personas suplentes, ¿no? Que pueden, y el equipo, ¿no? Que también pues, pueden ir facilitando, ¿no? esa operatividad, ¿no? Pero la persona responsable siempre va a estar ahí. En los documentos va a estar además reflejados los datos de contacto de la persona responsable de farmacovigilancia. Y bueno, como hemos visto, pues es una parte fundamental del sistema de farmacovigilancia de la industria farmacéutica, ¿no? Que va a tener ahí el titular de autorización de comercialización. Bueno, luego el Archivo Maestro de Farmacovigilancia, el PSMF por sus siglas en inglés, describe el sistema de farmacovigilancia y documenta el cumplimiento de las actividades de farmacovigilancia y del sistema de farmacovigilancia en general con los requisitos establecidos en la legislación. Va a contribuir, lógicamente, a la adecuada planificación, realización de auditorías, porque también hay una parte muy importante relacionada con auditorías dentro del Archivo Maestro de Farmacovigilancia, y el cumplimiento de las responsabilidades de supervisión del QPPV y también la realización de inspecciones por parte de las autoridades competentes. De hecho, este es el documento que pide la autoridad competente cuando va a realizar una inspección al titular de autorización de comercialización. El primer documento que va a pedir es el Archivo Maestro de Farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque en el Archivo Maestro de Farmacovigilancia está perfectamente documentado toda la estructura del sistema de farmacovigilancia del titular de autorización de comercialización
y todo el seguimiento que se hace de la calidad, del cumplimiento de todas las actividades que se están realizando. Ese archivo puede ser un archivo en papel o puede ser también un archivo electrónico. De hecho, hoy en día es mayoritariamente un archivo electrónico, ¿no? Y siempre va a estar ubicado en la Unión Europea. Entonces, puede ser en el lugar donde opera la persona responsable de farmacovigilancia o puede ser también en el lugar donde se realizan las actividades de farmacovigilancia. Por ejemplo, si hubiera un departamento de farmacovigilancia en un lugar distinto a donde está el responsable de farmacovigilancia, también podría ser esa ubicación. El contenido del archivo maestro de farmacovigilancia va a representar también una disponibilidad global de la información de seguridad del medicamento que tenga impacto sobre los productos. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos hablando de un contexto europeo, ¿vale? Y estamos hablando de una legislación europea. Estamos hablando de unas responsabilidades a nivel europeo, es decir, medicamentos que están autorizados en la Unión Europea. Pero cuando hablamos de un contexto de seguridad de un medicamento, no nos vamos a limitar a los datos exclusivamente europeos. Si esta empresa, por ejemplo, también tuviera medicamentos autorizados en otras regiones, por ejemplo en América, está claro que la información, lo que está pasando en América en materia de seguridad con mi medicamento, pues claro que tiene un interés también a nivel europeo, ¿no? Esto es lo que queremos decir con que el contenido del PSMF debe reflejar una disponibilidad global de la información de seguridad. Luego también es posible tener el archivo configurado pues, de distintas maneras, porque un mismo titular de autorización de comercialización puede tener varios sistemas distintos de farmacovigilancia. Imaginemos una empresa muy grande pues, que tiene distintas divisiones, a lo mejor una división de inmunología, y precisamente para la división de inmunología pues tiene un sistema específico de farmacovigilancia y para el resto de los medicamentos otro sistema de farmacovigilancia. O incluso puede ser que varios titulares de autorización de un medicamento utilicen un mismo sistema de farmacovigilancia, con lo cual habría un archivo que incluiría productos de más de un titular de autorización de comercialización. Aquí hay cierta flexibilidad. La estructura del archivo maestro de farmacovigilancia también se encuentra muy reglada y se encuentra perfectamente descrita en el módulo 2 de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Es perfectamente muy fácil, ¿no? Hacer la estructura del archivo maestro de farmacovigilancia porque es simplemente seguir la norma, ¿no? Y tenemos la primera sección, que es una sección que habla sobre la persona de farmacovigilancia, qualified person de farmacovigilancia, sobre la sección 2 sobre la estructura de la organización, típicamente aquí tenemos una estructura, se puede incluso representar con distintos diagramas, y las fuentes de información de seguridad, de dónde nos puede llegar información relacionada con seguridad, con nuestros medicamentos, sistemas de IT, sistemas computerizados, bases de datos que tengan que ver con farmacovigilancia, lógicamente, procesos de farmacovigilancia, medición de esa realización de actividades, ¿no? del performance, ¿no? De cómo se están haciendo, si se están haciendo bien o no se están haciendo bien las actividades de farmacovigilancia, y el sistema de calidad, ¿no? Donde aquí pues entramos también en los documentos, los procedimientos, entrenamiento y auditorías, ¿no? Y cada una de estas secciones, aparte, tiene un anexo donde se puede incluir muchísima información. Aparte de esto, también tenemos el listado de productos, que sería este anexo, y el control de cambios, ¿no? Aquí sería la parte del control de cambios. Es decir, este documento, como es un documento muy importante, tiene que estar perfectamente reflejado cada cambio que se realiza, cuándo se ha realizado el cambio y el porqué de cada uno de esos cambios se tiene que reflejar, y esto se refleja en el anexo I.
Y bueno, finalmente, comentar desde el punto de vista de las operaciones, ¿no? Porque como hemos visto desde el punto de vista de un departamento de la industria farmacéutica, un departamento de farmacovigilancia de la industria farmacéutica, pues hemos visto aspectos fundamentales, ¿no? La necesidad de tener un sistema de calidad, la necesidad de disponer de un responsable de farmacovigilancia, lo importante que es también tener un archivo maestro de farmacovigilancia y realizar todas las operaciones y procesos en materia de farmacovigilancia. Esto, bueno, es lo que os decía, que aquí me daría para hablar muchísimas más horas, pero bueno, aquí en esta diapositiva he intentado de alguna manera agregar los procesos más importantes de farmacovigilancia, de los cuales pues sería lógicamente la responsabilidad del Departamento de Farmacovigilancia de realizar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, la evaluación continua del beneficio-riesgo, que lógicamente incluye muchísimas actividades que tienen repercusión en esa evaluación continua, igual que la gestión del riesgo con nuestros medicamentos. La recogida y gestión de reacciones adversas, ¿no? Pues depende de los medicamentos que tengamos autorizados en el mercado, dependiendo también del volumen de notificaciones que recibamos, pues tendremos más o menos personal involucrado en esta actividad. Lógicamente habrá que tener sus procedimientos registrados, la información se va a tratar de una forma adecuada, ¿no? Y va a ser una actividad muy importante en el Departamento de Farmacovigilancia. La gestión de señales igualmente es otra actividad fundamental. Aquí vamos a utilizar nuestras bases de datos y otras fuentes, como puede ser la literatura científica, la base de datos de EudraVigilance, otra información que podamos recopilar de otros segmentos de la compañía para ver si podemos detectar alguna señal nueva, algún patrón nuevo relacionado con la seguridad de los medicamentos. Los informes periódicos de seguridad, que esto es otro tema muy importante, cuando un medicamento sale al mercado, como hemos dicho, el conocimiento que se tiene sobre el perfil de seguridad es limitado. Entonces, estos informes de seguridad nos hacen replantearnos, ¿no?, un poquito ese perfil de seguridad, hacemos una evaluación del beneficio-riesgo de un periodo determinado. Esos periodos son muy cortitos cuando el medicamento acaba de salir al mercado, cada 6 meses. Cuando el medicamento lleva más tiempo en el mercado, pues ya pasan a ser periodos más grandes de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y estos informes pues van mirando retrospectivamente esa información que se ha acumulado a lo largo de ese periodo de tiempo para poder evaluar ese beneficio si sigue siendo todavía positivo, ¿no? Cumplir con requerimientos regulatorios, y aquí también tendríamos involucrado a lo mejor no solamente al Departamento de Farmacovigilancia, sino al Departamento de Regulatorio, ¿no? Porque aquí también hay que entender que farmacovigilancia no está sola. Farmacovigilancia interacciona con otros departamentos dentro de la compañía y esos otros departamentos dentro de la compañía tienen una obligación de transmitir información que pueda ser relevante al Departamento de Farmacovigilancia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos también la interacción con el departamento de calidad. Puede ser que haya problemas de calidad con un medicamento y esos problemas de calidad puedan derivar en problemas relacionados con la farmacovigilancia y la seguridad de los pacientes. Entonces, la interacción entre farmacovigilancia y calidad es también muy importante, ¿no? Comunicación de riesgos, y aquí también tenemos muchísima interacción con pacientes, profesionales sanitarios, a través de la agencia competente, ¿no? Que la agencia reguladora siempre va a estar muy involucrada en cualquier tipo de comunicación de riesgos. Información del producto, mantener la información del producto al día es fundamental y claro, y no mantener la información al día pues puede ser un problema crítico. Imaginaros, por ejemplo, una empresa de genéricos, ¿no? Que realmente pues, bueno, no tenga a lo mejor mucho personal involucrado en farmacovigilancia y que no sea capaz de detectar información
cambios de la información de producto en productos muy similares, ¿no?, al nuestro, productos similares al nuestro. A lo mejor está la agencia diciendo que hay que modificar la información de un producto, y nuestra empresa pues no detecta esa necesidad. Pues esto sería una situación crítica ante una inspección de farmacovigilancia, ¿no? El que no se realice ese seguimiento de la información, el que no se tenga actualizada la información de los productos, esto puede derivar en un problema muy grande para la salud pública, ¿no? Las variaciones de seguridad están también muy relacionadas, ¿no? Para mantener la información del producto al día hay que realizar una variación de seguridad, y la variación de seguridad normalmente la suele realizar también el departamento de regulatory, con lo cual pues también se va añadiendo cierta complejidad a esa interacción que va a tener el departamento de farmacovigilancia con otros departamentos de la industria farmacéutica. Y continuidad de negocio, bueno, continuidad de negocio se entiende con que hay que poder realizar esas actividades de farmacovigilancia contra viento y marea. Es decir, se va la luz, bueno, pues tenemos un plan B para poder seguir haciendo nuestras actividades de farmacovigilancia, o en caso, por ejemplo, de pandemia, como hemos tenido recientemente, ¿no?, pues poder seguir trabajando, poder seguir realizando nuestras tareas de farmacovigilancia a pesar de que se tenga que trabajar desde casa, ¿no? Por ejemplo, estos son ejemplos, ¿no?, de cómo tiene una influencia también y cómo hay que pensar en estas situaciones, y anticiparse, ¿no?, para poder salvaguardar los procesos de farmacovigilancia. Bueno, y con esto, bueno, llego aquí a la última diapositiva que tenía para vosotros, ¿no? Un poco por el tiempo un poco así que tenemos, ¿no? Y quería, pues, abrir quizá el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, he visto también que hay alguna... alguna pregunta de... Vale, si es lo de que ha habido como un silencio. Vale, muy bien. Pues entonces, abrir un poco el turno de preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta, estáis invitados a preguntar. Parece que Cristina ha levantado la mano. Tengo una pregunta. Sí, escríbela en el chat, Cristina. Si quieres, José Alberto, Eva ha preguntado antes una cosilla. Dice si le puedes confirmar si el QPPV tiene responsabilidad penal en el cumplimiento de sus actividades. Y sí la tiene, sí señor, sí. Puede llegar a tener responsabilidad penal. La responsabilidad que tiene el QPPV es bastante amplia, si bien hay que también matizar que la empresa, es decir, el titular, tiene también responsabilidades para su QPPV, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, nos entraríamos, digamos, en un debate, ¿no?, bastante complejo, ¿no?, un poco de quién tiene la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa, no? Si las cosas no van bien, el QPPV es el responsable, lógicamente, de que, como hemos visto aquí en la diapositiva, ¿no?, de que ese sistema de farmacovigilancia, pues bueno, pues cumpla, ¿no?, con los requerimientos, con las expectativas, que al final es salvaguardar, ¿no?, la salud de los pacientes, lógicamente. También tiene que tener esa capacidad de poder influir en decisiones, ¿no?, como por ejemplo añadir recursos al departamento de farmacovigilancia, realizar ciertas acciones, ¿no? Entonces aquí pues vamos a ver si la empresa es la que no está permitiendo al QPPV cumplir con su trabajo, lógicamente
va a ser la empresa la que finalmente tenga que responder, ¿no? Tenga que dar la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, que esa responsabilidad, aunque yo creo que no conozco tampoco ningún caso, ¿no? Pero que existir existe, ¿no? Con lo cual es una posición de bastante responsabilidad. Con lo cual, Ana, si eres QPPV, es importante, ¿no? que te asegures de que las cosas funcionan como deben funcionar y que se quede muy evidente que quieres, ¿no? que se funcionen las cosas bien, que tú quieres que las cosas funcionen bien. Tienes que escribir a quien tengas que escribir, comunicar con quien tengas que comunicar, para que las cosas se realicen correctamente. Decía también si Eva dice, si su sustituto también tiene esa responsabilidad penal. Hacía como esas dos preguntas. Bueno, vamos a ver, el sustituto del QPPV en realidad es el QPPV el que está, digamos, delegando esa función en un suplente, ¿no? O sea, es la responsabilidad del QPPV la que va a pasar a otra persona. Entonces aquí, pues vamos a ver, lo que estamos hablando quizá ya no es un asunto de farmacovigilancia, sino quizá un asunto de negligencia, ¿no? Que yo creo que ya se podría mover, ¿no? en otro nivel. Ya no específicamente porque sea por el hecho de ser QPPV o por el hecho de ser responsable que tengas responsabilidades penales o no, ¿no? Ya sería un poco por el hecho de cumplir con tus obligaciones o no cumplir con tus obligaciones, ¿no? Que tengas responsabilidades o no. Yo lo entiendo así. Muchas gracias, José Alberto. Yo creo que se ha entendido, ¿verdad, Eva? Si no es así, nos puedes poner otro comentario. ¿Y quién más nos preguntaba? Sí, gracias. Sí, se ha entendido. Fenomenal. Soy Eva. Gracias, Hola, Eva. Muchas gracias. A ver, que nos habían preguntado y ahora no encuentro. Aquí, Cristina Castro. Dice si en el contexto de la farmacovigilancia en ensayos clínicos en fases preautorización, ¿qué recomendaciones a nivel de formación del RPPV para mantener el sistema de calidad y adaptarse a las normativas? Vale, en el contexto de farmacovigilancia en ensayos clínicos para fase preautorización. Sí. Vale, bien, aquí estamos hablando de un contexto preautorización. Es verdad que cuando nosotros hablamos del titular de autorización de comercialización y todo el marco de las GVP, obviamente estamos enfocándonos en un entorno post-autorización, ¿no? Ahora bien, es verdad que en un contexto de ensayo clínico, en las fases previas a la autorización, se pretende, ¿no? Se pretende poder en algún momento, ¿no? Autorizar ese producto, ¿no? Y poder, digamos, conseguir, ¿no? Que ese producto salga al mercado, con lo cual yo recomendaría pues una formación no solamente que pueda estar relacionada con ensayos clínicos y seguridad dentro de ensayos clínicos, ¿no? Sino también pues bueno, pues una formación que también abarque el tema de la seguridad del medicamento post-autorización. Yo aquí recomendaría, por ejemplo, pues bueno, cursos de formación de farmacovigilancia, que bueno, hay muchos cursos de formación de farmacovigilancia, el máster, por supuesto, de la Universidad de Valladolid, altamente recomendable, por supuesto, ¿no? Y luego también, pues por ejemplo, los cursos de Eurovigilance, que bueno, lo realiza la Agencia Europea del Medicamento también, ¿no? Ahí hay algunos que son específicamente para sponsors. Quizá esos sean los más adecuados, ¿no?
Muy bien. A ver, que nos están preguntando un montón de cositas. Ay, espérate, voy a dejar de compartir, ¿no? Sí, así te vemos. A ver, espérate. Ana nos pregunta, bueno, dice que muy interesante la presentación y dice que cuando se realizan las búsquedas nacionales o internacionales, si se deben buscar los principios activos por separado o en conjunto con el resto de principios activos del producto. Gracias de antemano. Bien. Sí, buena pregunta. Vamos a ver, ¿por separado o en conjunto? Vamos a ver, depende, ¿no? Depende de qué. Cuando nosotros buscamos en la literatura científica, buscamos por principio activo, ¿no? Si nosotros tenemos un producto que contiene exclusivamente paracetamol, nos vamos a interesar por aquellos artículos donde el fármaco sospechoso es paracetamol. Si nosotros tenemos un producto que contiene una combinación entre paracetamol y cafeína, por ejemplo, pues lógicamente nos vamos a interesar en esa combinación, paracetamol y cafeína. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Entonces, partimos un poco de la base de que nosotros vamos a buscar información de seguridad que esté relacionada, que esté en línea, ¿no?, con la composición de nuestro producto. ¿Queremos hacer esa búsqueda para cada uno de nuestros productos o queremos hacer esa búsqueda para todos nuestros productos a la vez? Pues también depende un poco, porque si tenemos 2 o 3 productos, es verdad que podemos buscarlos todos, ¿no? A lo mejor no salen tantos artículos, pero si tenemos 50 o 60 productos, pues a lo mejor tenemos que hacer como distintos bloques, ¿no? Nosotros hacemos muchas búsquedas de la literatura, ¿no?, en PBFarm y seguimos distintas estrategias. Por lo general intentamos hacer todas las búsquedas en un momento determinado a la vez, digamos, ¿no?, y luego ir filtrando, pero que ese filtro se debe producir. Muchas gracias, José Alberto. ¿Qué más? Javier nos pregunta que cómo se ha llevado a cabo la farmacovigilancia durante la vacunación COVID. ¿Ha habido algún cambio respecto a los procedimientos normales? Bueno, vamos a ver, la farmacovigilancia respecto a la vacunación COVID yo creo que ha sido quizá una prueba de fuego y desde mi punto de vista pues una buena experiencia de ver cómo ha funcionado el sistema de farmacovigilancia tal y cual lo tenemos diseñado en la Unión Europea, ¿no? Desde mi punto de vista ha funcionado muy bien. A mí también me ha gustado mucho la reacción que ha tenido la Agencia Española del Medicamento, toda la transparencia que ha tenido, los informes, supongo que los estáis siguiendo, los informes que está sacando la Agencia Española del Medicamento de vacunas de COVID y toda la farmacovigilancia que se está llevando a cabo con mucha transparencia. Entonces, desde mi punto de vista, yo, bueno, cambios realmente no he visto tampoco ningún cambio respecto a los procedimientos normales. Yo lo que sí que he visto ha sido mucha transparencia, mucha colaboración entre instituciones y, en general, un buen resultado desde mi punto de vista. Gracias, José Alberto. A ver, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Creo que las he leído todas de momento. Antes creo que Mariano Madurga quería decirnos algo, que gracias a él, de hecho, es por el que conocemos a ti. Te conocemos a ti, José Alberto. Y de hecho, Mariano fue el anterior ponente de la edición anterior, del año pasado. Tuvimos la suerte de tenerle con nosotros y de darnos una conferencia muy interesante sobre la farmacovigilancia, un poco la historia de la farmacovigilancia en Hispanoamérica. Y esta vez le tenemos como oyente, así que adelante si quieres decir algo, Mariano, que te veía ahí con intención. No sé si se decide, pero tiene el micrófono encendido. Yo creo que nos ha escrito por el chat
Felicitaciones. Y mira, Javier nos vuelve a escribir. Con lo que nos has contado, ¿qué se podría mejorar? ¿Qué hacen aquellos países que lo hacen mejor y podemos copiar? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ¿qué se podía mejorar? En principio, siempre hay margen de mejora. Ya en la diapositiva, ¿no?, del sistema de calidad, ya se puede ver, ¿no?, cómo estamos en una mejora constante. Con lo cual, el simple hecho de implementar un sistema de calidad robusto y que funcione bien, va a asegurarnos que haya una mejora continua, ¿no? Con lo cual, a la pregunta, ¿no?, de qué se podría mejorar, yo empezaría mejorando el sistema de calidad. Y con eso te aseguras que vas a mejorar todos los procesos, tarde o temprano, en cuanto detectes una desviación de los procedimientos y cómo los estás siguiendo. O sea que yo, desde mi punto de vista, ¿qué se puede mejorar? Y siempre el sistema de calidad. Además, yo hago muchas auditorías de farmacovigilancia y siempre hay algo. Y a nosotros nos hacen también muchas auditorías, nuestros clientes nos están auditando con muchísima frecuencia y bueno, siempre hay algo que mejorar. O sea, hay que, lógicamente, de una manera positiva, plantearlo de una manera constructiva y mejorar. Y yo creo que el sistema de calidad es la clave. Hola. Hola, Hola. Mariano. Sí, es que tenía problemas con el micro hasta que he conseguido arreglarlo. No, solamente agradezco la invitación para... Voy a ver si me asomo por la ventana. Compartir vídeo. ¿Ya? Ya está, te vemos, te vemos. No, pues bueno, simplemente hola, ¿qué tal, José? No, Mariano. para mí es una satisfacción, como has dicho, que bueno, la participación que me consultasteis y que aproveché para presentaros a José, la verdad es que yo creo que es una, como se ha puesto en manifiesto, es una satisfacción poder compartir. Y bueno, simplemente muchos éxitos al curso y a ti en particular. Y nada más que, bueno, agradeceros la invitación que me hacéis para participar, aunque solamente sea para decir hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y bueno, no sé, palabras que se me ocurren, pues simplemente, como ha comentado anteriormente la pregunta sobre el COVID, yo creo que sí, yo refrendo lo que acaba de decir, puesto que yo estoy convencido a fecha actual que este año y pico de farmacovigilancia intensiva que ha habido que hacer con la vacunación frente a la COVID, yo creo que ha sido una muestra de la fortaleza que tiene la farmacovigilancia en el momento actual. Yo creo que la palabra que lo significa, subraya o caracteriza es colaboración. Yo creo que es una muestra, sobre todo en farmacovigilancia de vacunas, porque de entrada, como cabe pensar, requiere una colaboración tanto de los sistemas de farmacovigilancia como de los programas de vacunación, que de alguna forma también es otra parte a veces no muy amigable, pero en la cual hay que buscar también colaboración, puesto que lo requiere. Yo creo que la vacunación de ya no sé cuántos llevamos, 8.000 o 9.000 millones de dosis en todo el mundo y faltan aún, puesto que, como sabemos, hay regiones como en África que no han cubierto ni un 15% de la población. Pero yo creo que es una muestra de lo que hemos vivido durante la vacunación. La farmacovigilancia se ha puesto, yo creo que en primera línea, demostrando lo que es capaz de toda esa colaboración que se requiere, como se ha visto. La Unión Europea yo creo que es un ejemplo de 28 o 27 países, ya no sé cuántos quedamos, coordinados por la EMA con un modelo único regional de farmacovigilancia que no es exclusiva, porque otro de los puntales o características que tiene la farmacovigilancia es que es global, es universal, lo que se detecta en un ámbito geográfico tiene valor y aplicación en otros. Por lo tanto, la farmacovigilancia y los éxitos que pueda tener, por ejemplo, a nivel europeo, son asimilables en otras regiones. Y como ha comentado José, es una actividad de impacto en salud pública que yo de la cual, después de tantos años trabajando, ha sido una de las mayores satisfacciones. O sea que nada más que ánimo, gracias y felicitaciones por la presentación.
y por el curso, que espero que vayan creciendo con la ayuda grande o pequeña de todos con ese mismo fin. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Un placer tenerte aquí otra vez. Creo que no hay más comentarios. Daniel Fontana. Bueno, yo si no hay más preguntas, sí que quería hacerle una a José Alberto. Bueno, en primer lugar, felicitarle porque ha sido una conferencia, yo creo que clarificadora y además muy entretenida en este mundo que cuesta, la verdad, los que estamos un poco ajenos a él, cuesta mucho, ¿eh? A mí, otras veces que he oído este tipo de presentaciones sobre este tema, pues me ha costado mucho seguirlas. Y esta se ha seguido perfectamente. Yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Se ha pasado en un vuelo la conferencia. Una información muy bien estructurada. Se nota que tiene experiencia en formación, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. Sobre la persona responsable de farmacovigilancia, el KPPV, ¿qué formación se le exige? ¿Hay un tipo de formación? Bueno, vamos a ver, la legislación habla de una persona suficientemente cualificada, ¿no? Esa referencia existe y está bien reflejada en la legislación, pero si bien es verdad, no existe un curso formal, ¿no? de QPPV a día de hoy no existe, ¿no? Yo conozco a nivel de de distintas instituciones que se está trabajando, ¿no? en encontrar pues una serie de quizá algunos cursos, ¿no? que puedan ser relevantes, ¿no? para una formación del QPPV. Pero en general, a día de hoy yo diría que se espera pues eso, una persona con experiencia en farmacovigilancia, porque yo creo que es fundamental una experiencia previa en farmacovigilancia, buen conocimiento, ¿no? de la farmacovigilancia en general, y bueno, sí, el conocer los sistemas de farmacovigilancia, las buenas prácticas de farmacovigilancia, el entorno europeo como Eudra Vigilance, ¿no? Eso es fundamental, desde luego. Desde luego yo creo que la formación, estaremos de acuerdo, es clave ahí, ¿no? Porque con la responsabilidad que tiene el KPPV, no solo es que cumpla con sus obligaciones, como tú has dicho, sino que tenga muy claro el terreno en el que se mueve, ¿no? Con todos los problemas que pueda haber. Sí. Y con todas las consecuencias. Otra lección que nos ha dado el contexto de la pandemia, ¿no? Sí. Desde luego. Desde luego. Hay una pregunta de Daniela, de Argentina. Esther. Sí, Daniela, bueno, en verdad nos daba las gracias por hacer abierta la conferencia, porque personas de otros países puedan tener acceso a la misma sin tener que estar inscritos en el curso y cursando el curso, valga la redundancia. Voy a revisar el comentario, pero creo que nos ponía algo así. Sí, dice, somos de un laboratorio público de Argentina. Gracias por la posibilidad de escucharlos abriendo esta charla. Y luego Cristina nos comenta que es una exalumna del curso y agradece también la invitación. Pues agradecemos aquí también que estés entre nosotros, Cristina, que hayas vuelto al curso de otra manera diferente. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que no tenemos que abusar del tiempo de José Alberto, que es seguro que muy valioso
Y muchísimas gracias. Ha estado aquí 1 hora y media con nosotros. Y bueno, vamos a aprovechar si hay alguna pregunta más. Y si no, pues yo creo que dándole otra vez las gracias, pues Muchas gracias a vosotros, Esther, Luis. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Y bueno, a todas las personas que se han unido a escuchar la charla, muchas gracias. Espero que os haya servido y muchas gracias a todos. ha sido verdaderamente útil, yo creo, sí, sí.